estudiantes del portal de matemática. Hoy estaremos abordando la resolución de triángulo oblicuo-ángulo y para ello vamos a ver la ley de senos y cosenos. No te lo pierdas, ya comenzamos. Para ello vamos a ver algo interesante, vamos a comenzar a ver qué es la ley de seno, qué es la ley de coseno y vamos a ver cuándo se aplica uno y cuándo se aplica el otro. Bien, vamos a ver aquí, lo primero es que vamos a partir de un triángulo ABC cualquiera. Ya los ángulos alfa, beta, digamos, son ángulos interiores, pueden tomar cualquier medida siempre y cuando cumplan la condición que sumados tienen que ser 180 grados, obvio, porque si no, no va a poder ser un triángulo la figura. Y A, B y C son los lados de ese triángulo. Quiero resaltar que en este caso A es el lado opuesto al ángulo alfa, B es el lado opuesto al ángulo beta y C es el lado opuesto al ángulo gamma. ¿Qué plantea la ley de los senos? Que la razón entre el lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado va a ser igual a la razón del otro lado sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Y así va a suceder para el tercero. Vamos a ver cómo queda. Si tomamos primero A, del lado A, y establecemos la razón de A sobre el seno del ángulo opuesto, el ángulo opuesto a A es alfa, entonces A sobre el seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A B sobre seno de beta. ¿Por qué? Porque B y beta es lado y ángulo opuesto, y eso va a ser igual a C sobre el seno de gamma. ¿Por qué? Porque gamma y C es el ángulo opuesto. Esa es la ley de los senos. Ahora, ¿cuándo se aplica esta ley? Bueno, se aplica esta ley cuando tengamos dos lados y un ángulo interior opuesto a uno de esos lados, ¿ya? O también la podemos aplicar cuando tengamos un lado y dos ángulos interiores. ¿Ok? Si tenemos una de esas dos opciones, podemos aplicar la ley de senos. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que me dicen de que el ángulo alfa mide, digamos que 42 grados y que el ángulo beta mide 39 grados. En este caso, como tenemos acá, digamos que este mide 6, estoy poniendo un ejemplo, y nos piden calcular B. Ahora, si se fija, tenemos dos ángulos y un lado, y podemos hallar el tercer lado. Entonces, cumple con esta condición, podemos resolverlo. Ahora, recuerden que nos dice que tenemos que un lado sobre el seno del ángulo opuesto va a ser igual a otro lado sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado que está ahí. En ese caso sería B. Entonces, cuando nos dan A y nos dan alfa, entonces podríamos poner 6 sobre el seno de alfa, que sería seno de 42 grados, va a ser igual a B, que no lo conocemos porque lo vamos a calcular sobre el seno de 39 grados. ¿Ya? Y como nos están pidiendo que debemos calcular B, pues vamos a despejarlo en esa expresión. Quedaría entonces que B va a ser igual al producto de 6 por el seno de 39 dividido entre el seno de 42, o sea, una regla de 3 simple. B va a ser igual a 6 por el seno de 39 grados sobre el seno de 42. Y bueno, eso, el cálculo numérico de esto, usted lo puede obtener de una forma bien sencilla. Introduce esos datos en su calculadora y ya podría encontrar el valor de B. La palabra resolución del triángulo es conocer los lados y los ángulos interiores del triángulo que estás estudiando. Ahora vamos a ver la ley de cosenos y veamos cuándo se puede aplicar. Continuamos viendo la ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos? Bueno, la ley de cosenos dice que uno de los lados del triángulo, el que usted determine, digamos que vamos a comenzar por el lado A. Dice que un lado del triángulo elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces estamos hablando que sería suma de los cuadrados, no es suma al cuadrado, ¿ok? Suma de los cuadrados sería, tomo el otro lado que sería B, lo elevo al cuadrado, más este lado también elevado al cuadrado, menos el doble producto, o sea, doble producto de esos dos lados, o sea, B multiplicado por
C por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos lados. Y el ángulo que se forma entre B y C es el alfa. Entonces sería 2 veces B por C por el coseno de alfa. Y ahí tendríamos una relación muy interesante para poder calcular el valor de A. También podríamos utilizarlo para B. Por ejemplo, si estuviésemos calculando B, nos quedaría B elevado al cuadrado es igual a la suma de los lados, de los otros dos lados, suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces los otros dos lados, si estamos calculando B, sería A elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado. O sea, la suma de estos dos lados, cada uno al cuadrado, menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo que se forma entre A y C, que en este caso sería beta. Y por supuesto el último, si quisiéramos calcular C, ya sería entonces C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado, ya menos 2 veces AB multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre A y B, que en este caso sería gamma. Ahora, ¿cuándo se aplica la ley de los cosenos? ¿Ya? Entonces, se aplica la ley de los cosenos, número 1, si tienes 3 lados. Profe, si tengo 3 lados, ¿cómo voy a aplicar la ley de los cosenos? Sí, porque si tienes 3 lados, si tienes A, B y C, entonces tú lo que vas a hacer es despejar el coseno de alfa para poder hallar el ángulo interior. Ya, ese despeje te invito a que lo intentes hacer para que veas que es bien sencillo. Ahora, la otra forma que podemos aplicar la ley de los cosenos es que tengas 2 lados y el ángulo interior comprendido entre esos dos lados. O sea, me refiero a que, digamos que en un ejercicio me dan el lado A, me dan el lado C y también me dan el ángulo beta. Entonces, si me dan el ángulo A, el ángulo B y el ángulo que se forma entre ellos dos, puedo calcular el valor de B. ¿Por qué? Porque B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de beta. Entonces, estas son las leyes que vamos a estar aplicando en los ejercicios de hoy. Van a estar bien interesantes. Obsérvalos porque van a ser problemas aplicados. ¿Ok? Comenzamos. Vamos a comenzar con el problema número 1. Dice el problema número 1. Un poste de 40 pies de altura se encuentra en la ladera de una colina que conforma un ángulo de 17 grados con la horizontal. La longitud mínima en pies del cable de retención necesario para unir la parte superior del poste con el punto directamente abajo en la colina AC a 72 pies de la base del poste, vamos a ver la figura, es D. O sea, tenemos que ver la longitud mínima de ese cable. Y la figura que nos dan esta. Aquí tenemos el poste. Este que está aquí, BC, es el cable de retención que nos están pidiendo. Tenemos que calcular esa longitud. Y estos 17 grados es la inclinación que tiene la colina, o sea, la cuesta, con la horizontal. Vamos allá a ver este ejercicio. Recuerden que lo que tenemos que hallar es la longitud de BC. Eso nos pide. Pero si se fijan, aquí tenemos un triángulo, ya, que vamos a recalcar, y aquí tenemos otro triángulo, que es otro triángulo rectángulo, específicamente porque tiene un ángulo de 90 grados. Nos dan la altura del poste, que dice que es 40 pies. Vamos a comenzar a trabajar en esto. Aquí tenemos un triángulo interesante, que es el que vamos a estar explotando, ¿ok? Lo resalté en azul, y el otro triángulo en rojo que tenemos acá, que es un triángulo rectángulo, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ver cuál de las leyes podemos aplicar, si es la ley de seno o ley de coseno. Vamos a ver según los datos que nos dan. Bueno, si logramos conocer este ángulo que está acá, ya, y lográramos conocer, de hecho conocemos la distancia que hay de A a C, que vale 72, podríamos aplicar la ley de los cosenos para resolver esto de acá, pero tenemos que hallar este ángulo que está aquí. Ahora, si usted se fija, este ángulo que está acá, este verde, es un ángulo exterior del triángulo rojo. ¿Por qué? Porque si continuamos con este lado, este rojito se une con el azul, entonces esta es una prolongación y aquí se forma un ángulo exterior del triángulo rojo. Dice el teorema del ángulo exterior de un triángulo que
que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, y los interiores de este triángulo no adyacente es este ángulo y es este ángulo, porque el adyacente sería este que está acá. Entonces este ángulo que está aquí, vamos a llamarle X, X va a ser igual a la suma de 17 más 90. Cuando sumamos nos queda de que ese X vale 107. Vamos a trasladar la figura hacia afuera. Y ya tenemos el triángulo azul. Y si se fijan, aquí tenemos el ángulo que vale 107 grados. Sabemos que AC vale 72 y que AB vale 40. Y nos piden calcular esta distancia que es BC. Ahora, ¿por qué aplicamos ley de los cosenos? La ley de los cosenos dice que si tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, y nos piden encontrar el lado que está frente a ese ángulo, pues podemos aplicar la ley de los cosenos. ¿Y qué plantea la ley de los cosenos? Plantea que un lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que se forma entre B y C. Esa es la fórmula general. Si la particularizamos a lo que tenemos aquí, sería D elevado al cuadrado es igual a 72 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado menos 2 por 72 por 40 por el coseno que se forma entre estos dos, y el coseno que se forma entre 72 y 40 del ángulo es el coseno de 107 grados. Sustituimos todos esos valores, calculamos 72 al cuadrado, 40 al cuadrado, multiplicamos 2 por 72 por 40 por el coseno de 107, lo calculamos también y nos quedaría esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? Efectuando las operaciones nos queda que D al cuadrado es igual a 6.784 más 1.884.06. Profe, ¿por qué queda positivo? Porque menos por menos se transforma en más, ¿ok? Quedándonos que D al cuadrado va a ser igual a 8.468.06. Pero nos están pidiendo calcular D, no D al cuadrado. Entonces le hallamos la raíz cuadrada a ambos miembros y nos queda que D es igual a la raíz cuadrada de esto, obteniendo una aproximación que la distancia es igual a 92.02 pies, en este caso, que es lo que nos está pidiendo, obteniendo la opción A como respuesta. Continuamos con el problema número 2. Dice el problema número 2. Una torre está situada en una colina. La colina forma un ángulo de 14.2 grados respecto al horizontal, en un punto P colocado a 62 metros colina abajo, y medido desde el centro de la base de la torre, se forma un ángulo de elevación con la cúspide de la torre de 43.6 grados. Entonces la altura de la torre mide. Nos están pidiendo calcular esta altura que tenemos acá. Ya hay que conocer eso. Y si se fijan, aquí tenemos un triángulo. Fíjense bien, un triángulo muy interesante que es este cable, esta mirada que tenemos acá, que es el ángulo de elevación de la mirada, y el plano de la colina. O sea, nosotros miramos hacia arriba, por eso este ángulo de 43.6 grados es un ángulo de elevación. Pero fíjense que ese ángulo de elevación es respecto a la horizontal, no es desde aquí, desde la base de la colina. ¿Por qué? Porque nuestra observación es horizontal, ¿ya? Entonces, desde aquí abajo, donde están estas líneas punteadas que tenemos aquí, nos dicen que el ángulo de elevación, o el ángulo de inclinación de la colina es de 14.2 grados. Pero bueno, aquí tenemos un triángulo del cual vamos a trabajar, y si seguimos extendiendo eso hacia acá, tendríamos un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos el triángulo marcado en azul, y necesitamos, para poder trabajar con esta altura, necesitamos conocer este angulito que está en rojo acá. Fíjense que el que está en morado es el de 43.6 grados y este verde que está acá es igual al ángulo de 14.2 grados. ¿Por qué? Porque como esta es una línea paralela a esta que está acá, este ángulo y este ángulo son ángulos correspondientes. Entonces, si este vale 14.2 grados, este verde que está aquí también vale 14.2 grados. Vamos a transferir la figura. Aquí tenemos el triángulo que habíamos hablado, el punto P. Ya tenemos este otro triangulito que decíamos que si extendíamos para acá nos quedaba un triángulo rectángulo donde tenemos el 14.2 grados, el ángulo de 90 grados. Ya.
Y aquí tenemos el ángulo de 43.6 grados. Recuerden que nos piden hallar lo que es la altura de la torre, o sea, esta parte que está acá, que es lo que vamos a buscar. Ahora, para ello necesitamos encontrar este ángulo que está aquí. Y ese ángulo que está ahí, ese rojito, no es más que a 43.6 grados le voy a restar los 14.2 grados, porque es restarle este angulito que está acá. Entonces, si restamos, digamos que ese es beta, sería 43.6 grados menos 14.2, nos quedaría que eso vale 29.4 grados. Ahora, ¿por qué? Porque ese ángulo es el que está opuesto a la altura de la torre, que es lo que necesitamos calcular, que es H. Ahora, tenemos un ángulo y el lado opuesto. ¿Qué necesitaríamos encontrar? También necesitaríamos encontrar otro ángulo con otro lado que nos dan, ¿ya? Pero para ello quiero resaltar de que el lado que nos dan es la distancia que hay desde aquí hasta la base de la pirámide, o sea, la pirámide no, de la estatua, como tal, de la torre, disculpen. Entonces, este lado necesitamos encontrar este angulito que está aquí. Para encontrar ese ángulo necesitamos este ángulo que está acá. Y es muy parecido al ejercicio anterior. Este ángulo es un ángulo exterior de este triangulito que está acá. Y como un ángulo exterior, simplemente es igual a la suma del ángulo de 90 grados más 14.2. ¿Ya? Entonces, cuando sumamos, nos quedaría simplemente 104.2 grados. ¿Y para qué necesito este ángulo? Para determinar este ángulo que tenemos acá, debido a que nos dan la distancia que es de 62.5 grados, 62.5 la distancia en metros hasta la base del centro de la torre, y necesitamos este ángulo que tenemos acá para tener el ángulo y su lado opuesto. Entonces, ¿cómo calculamos este ángulo? Como este es un ángulo que necesitamos buscar acá, y tenemos este de aquí y este de acá, recuérdense que por la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces, si a 180 le restamos este ángulo y le restamos este ángulo, obtendríamos este que está acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Digamos que ese es alfa. Alfa es igual a 180 menos 29.4, que es el que tenemos acá, menos 104.2, que es el que tenemos acá, quedándonos que alfa es 46.4 grados. Y en este caso vamos a aplicar la ley de los senos. ¿Por qué? Porque podemos aplicar la ley de los senos si tenemos dos ángulos y sus lados opuestos. Tenemos dos ángulos y sus lados opuestos. Tenemos este ángulo, tenemos este ángulo. El lado opuesto a este ángulo es 62.5 y el lado opuesto a este ángulo es H, que es el que vamos a calcular. ¿Y qué plantea la ley de los senos? Plantea que un lado dividido entre el seno del ángulo opuesto a ese lado, o sea, estamos hablando el opuesto, si tenemos este lado, el ángulo opuesto sería este, va a ser igual a otro lado de ese triángulo opuesto entre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Si tenemos este lado, el ángulo opuesto sería 46.4 grados. Si sustituimos acá, nos quedaría, digamos que el lado A sería 62.5, entonces sería 62.5 sobre el seno del ángulo opuesto a 62.5, que es 46.4, y eso va a ser igual a H dividido entre el seno de 29.4. Si queremos hallar H, simplemente multiplicamos 62.5 por el seno de 29.4 y lo dividimos entre el seno de 46.4 grados. Obteniendo esto, si efectuamos el cálculo, nos metemos estos datos en la calculadora, obtenemos lo siguiente, que H es igual aproximadamente a 42.37 grados, quedándonos la respuesta D. Bien, proseguimos con el ejercicio número 3. Dice el ejercicio número 3. Un atleta corre a una velocidad constante de 1 milla cada 8 minutos durante 20 minutos en la dirección sur 40 grados este y luego en la dirección norte 20 grados este los siguientes 16 minutos. La distancia en millas que hay del corredor al punto de partida es D. Bien, primero vamos a hacer aquí tienen las posibles opciones, vamos a hacer una rejilla para podernos ubicar, porque nos están hablando de puntos cardinales y direcciones a partir de los puntos cardinales. Y por supuesto, aquí vamos a ubicar a nuestro corredor
y vamos a tener en cuenta los puntos cardinales. Recuerden que hacia arriba estaría el norte, hacia abajo sur, oeste y este hacia la derecha. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener en cuenta algo muy interesante. Ubiquemos primero esta línea amarilla, nos está diciendo que hacia arriba es norte, hacia abajo es sur, porque a partir de ahí vamos a tomar las direcciones. La primera dirección que tenemos que tener en cuenta es que dice que es del sur 40 grados al este. Entonces primero nos ubicamos en el sur apunta hacia abajo, 40 grados hacia el este, o sea, a partir de esta línea son 40 grados hacia la derecha, aquí se forma el ángulo de 40 grados. Entonces así sería la dirección. Entonces como esta línea amarilla es norte-sur, del punto hacia abajo es sur, del punto hacia arriba es norte, de esta parte son 40 grados hacia el este, o sea, hacia la derecha. Y nos quedaría acá, ahí estaría los 40 grados, fíjense que es lo mismo que teníamos acá. Ahora la pregunta es, el corredor parte de aquí con esta dirección hacia acá, pero ¿cuál es la distancia que recorre? Te están diciendo que recorre 1 milla cada 8 minutos y dice que recorrió en esa dirección 20 minutos. Vamos a hacer un cálculo sencillito. Bien, 1 milla en 8 minutos. Y debemos ver en 20 minutos qué distancia recorre. Entonces vamos a aplicar una regla de 3, multiplicamos 1 por 20, ¿ya? Y lo dividimos entre 8, aplicando regla de 3. 20 por 1, 20 entre 8 y lo dividimos, quedándonos que nuestra distancia, la distancia que recorre en esa dirección es 2.5 millas. Hasta aquí llegó entonces, hay 2.5 millas. A partir de ahí dice que toma una dirección de norte 20 grados este. Vamos a volver a trazar nuestra línea amarilla, que dice que del punto hacia arriba está norte, del punto hacia abajo está el sur. Y recuerden que es tomando del norte, aquí estamos en norte, nos vamos hacia el este, 20 grados. Entonces así nos quedaría la ubicación. Partiendo de lo de aquí, aquí tenemos ubicado los 20 grados y esa es la dirección que tomaría el corredor a partir de ese punto. La pregunta es, ¿qué distancia recorre? Dice que en esa dirección recorre 16 minutos. Volvemos a establecer la misma táctica. Tenemos 1 milla, 8 minutos, una distancia. ¿Qué distancia recorre en 16? Aplicamos regla de 3, 16 por 1 dividido entre 8. Y eso es sencillo porque 16 por 1 es 16, entre 8 nos quedaría 2. Y nos quedaría entonces el 2 por acá. 2 millas recorre en esa dirección. Y bueno, hasta ahí llegaría. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? La distancia en millas que hay desde donde está el corredor en ese momento cuando termina de correr hasta el punto de partida. O sea, nos están pidiendo esta distancia que tenemos acá. ¿Ya? Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Algo interesante, podemos ver de que este ángulo de aquí vale 40 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta recta que tenemos acá amarilla y esta recta que tenemos acá amarilla son paralelas y estos dos ángulos son alternos. Ahora fíjense que nos están pidiendo esta distancia, ¿ya? Y tenemos esta distancia de este triángulo acá, esta distancia de este triángulo acá, y también tenemos este ángulo completo. ¿Por qué? Porque ese ángulo completo es 40 más 20 sería 60. Si tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos y nos piden la distancia del lado del triángulo opuesto a ese ángulo, pues simplemente vamos a aplicar la ley de los cosenos, que dice que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces bc por el coseno del ángulo que se forma entre b y c. Ahora, ¿quién es a? A sería nuestra distancia. ¿Ya? ¿Quién es b? Pues 2.5 podría ser o podría ser 2 y si el otro sería el otro lado. Y el coseno de alfa sería la suma de 40 más 20. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces d cuadrado es igual a 2.5 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 por 2.5 por 2 por el coseno de 60, quedándonos que d al cuadrado es igual a 5.25. Pero como nos están pidiendo la distancia, no la distancia al cuadrado, pues le calculamos la raíz cuadrada a 5.25, obteniendo que es aproximadamente 2.2 y nos quedaría la respuesta inciso A. Continuamos con el problema número 4. Vamos con el problema 4. Dice el problema 4. Desde el techo de un edificio de 60 pies de altura, el ángulo de elevación medido hasta la copa del árbol es de 11.2 grados. Y desde la base de la misma copa del árbol, el ángulo de elevación es de 23 grados. ¿Ya?
entonces la altura del árbol es, o sea, te están diciendo que aquí tenemos un edificio, desde aquí arriba el ángulo de elevación es de 11.2 grados, ¿por qué? Porque recuerden que nuestra visión es horizontal y que desde la base de este edificio, mirando hacia la copa, pues el ángulo es de 23.4 grados. Nos piden hallar la altura de ese árbol, aquí tenemos, nos piden esa altura. Ahora, quiero resaltar algo muy importante. Fíjense que como tenemos que hallar la altura, aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo, ya donde la altura es uno de esos catetos. Y de ese triángulo rectángulo conocemos que este ángulo vale 23.4 grados. Observen que esa altura respecto a ese ángulo es el cateto opuesto. Entonces, si aplicamos la definición de seno, ya nos haría falta el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa no la conocemos, es x, pero podemos llegar al siguiente razonamiento. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura, dividido entre la hipotenusa, que es x. Si queremos hallar la altura de ese árbol, despejamos, x está dividiendo, pasaría a multiplicar el seno. Entonces, la altura es igual a x por el seno de 23.4 grados. Si queremos hallar la altura, solamente necesitamos encontrar el valor de x para sustituirlo acá y así poder trabajar. Ahora, esa x, que es la hipotenusa para este triángulo, también es un lado del triángulo que tenemos acá, que está expresado en negro, ¿ya? Si logramos encontrar ese lado, pues tendríamos la hipotenusa. Ahora, importante, en este triángulo, fíjense que tenemos aquí, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y tenemos el ángulo 11.2 grados. Como tenemos que hallar a x, vamos a trasladar esa figura para acá y vamos a mantener también el ángulo de 23.4 grados. Observen ahora, para trabajar con x necesitaríamos conocer este ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque es el ángulo opuesto. ¿Y cuánto vale? Vale 101.2 grados. Profe, ¿por qué vale 101.2 grados? Fácil, porque si aquí tenemos un ángulo de 90 grados y aquí tenemos 11.2, si sumamos 11.2 más 90, pues nos quedaría 101.2 grados. Algo interesante también, recuerden que nos dan la altura del edificio, que dice que es 60 pies, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Como tenemos este lado que es 60 pies, necesitaríamos encontrar el ángulo opuesto a ese lado, y el ángulo opuesto a ese lado sería beta. ¿Por qué? Porque es el ángulo que se le opone a ese lado. Vamos a ponerle que es beta, no conocemos cuánto es beta, pero lo podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular beta? Pues primero conociendo este angulito que tenemos aquí y teniendo este ángulo, con este se lo restamos a 180 y encontraríamos beta. Ahora, ¿cómo encontramos este ángulo? Recuerden que aquí se forma un ángulo de 90 grados, ya, porque es con la base, y entonces sería 90 menos 23.4 nos daría el ángulo A. Entonces 90 menos 23.4 nos queda 66.6 grados. Ese ángulo vale 66.6. ¿Y cómo hallamos beta? Pues simple, recuerden que beta más 101.2 más 66.6 nos tiene que dar igual a 180 grados. Si a 180 le restamos 101.2 y 66.6, nos quedaría entonces el ángulo beta. Entonces sería 180 menos 101.2 menos 66.6 y nos queda que el ángulo beta de 12.2 grados. Ahora observen, ¿qué vamos a aplicar acá? ¿Ley de seno o ley de coseno? Vamos a aplicar la ley de seno, ¿por qué? Porque tenemos un ángulo y su lado opuesto, un ángulo y el otro lado opuesto. Y para poder calcular o aplicar la ley de los senos, recuerden que debemos tener dos lados y dos ángulos. Y ahí tenemos dos lados, o sea, el lado que tenemos, que es el dato, y el que queremos calcular, y los ángulos opuestos a esos lados. Entonces, aplicamos ley de seno, que recuerden que es un lado sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado, es igual a otro lado, el lado B, sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. En este caso, si particularizamos, nos quedaría x sobre seno de 101.2, porque es el ángulo opuesto a x, es igual a 60 sobre el seno de 12.2 grados, porque es el opuesto, el ángulo opuesto a 60. Si despejamos acá, sería x va a ser igual a 60 por 101.2 grados sobre el seno de 12.2 grados. Resolviendo esto nos queda de que x es igual a 278.5158. Sustituyendo ese valor donde está la x, que es lo que necesitamos para hallar la altura, nos quedaría h es igual a 278.5158 por el seno de 23.4 grados, ya, porque es el triángulo que tenemos acá, recuerden que lo habíamos hablado ya,
Y entonces nos queda que la altura es de 110.62 pies. Y es nuestra respuesta el inciso C.